C. Fricción negativa. En el caso de cajones de cimentación, estructuras permanentes de sistemas de retención para las excavaciones y cimentaciones profundas construidas en las zonas 2 y 3 o en rellenos campersevels de la zona I deberá tomarse en cuenta la fricción negativa que pueda desarrollarse en sus paredes. Esta fricción deberá considerarse exclusivamente en la revisión de la seguridad por falla estructural y para la estimación de los desplazamientos diferidos de la cimentación, asentamientos o emersiones. Para el caso de pilotes o pilas, el procedimiento recomendado para estimar la fricción negativa se presenta en el inciso 3.5.3. Tanto para la revisión de la seguridad por falla estructural como para la estimación de los desplazamientos diferidos, se utilizará la primera combinación de acciones agregando la fricción negativa que puede desarrollarse en las paredes de los elementos estructurales combinada con acciones variables con su intensidad media. 3.2 Factores de carga y de resistencia. Los factores de carga, FC, que deberán aplicarse a las acciones para el diseño de cimentaciones serán los indicados en la sección 3.4 de las normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Para estados límite de servicio, el factor de carga será unitario en todas las acciones. La acción del peso propio del suelo y de la subpresión se tomará con un factor de carga unitario. Los factores de resistencia, FR, relativos a la capacidad de carga de cimentaciones determinada a partir de estimaciones analíticas o de pruebas de campo serán los siguientes para todos los estados límite de falla. A. FR igual a 0.35 para la capacidad de carga ante cualquier combinación de acciones en la base de zapatas de cualquier tipo en la zona I. Zapatas de colindancia desplantadas a menos de 5 metros de profundidad en las zonas 2 y 3 y de los pilotes y pilas apoyados en un estrato friccionante, y B. FR igual a 0.65 para los otros casos. Los factores de resistencia se aplicarán a la capacidad de carga neta de las cimentaciones. 3.3 Cimentaciones o húmeres, zapatas y losas. 3.3.1 Estados límite de falla. Para cimentaciones o húmeres desplantadas en suelos, se verificará el cumplimiento de la desigualdad siguiente para las distintas combinaciones posibles de acciones verticales. RAFQC, 3.3.1. Donde QFC es la suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada en el nivel de desplante, afectadas por su respectivo factor de carga. A es el área del elemento de cimentación, R es la capacidad de carga unitaria reducida, es decir afectada por el factor de resistencia correspondiente, de la cimentación. Para evaluar R, se recurrirá a por lo menos dos de los métodos siguientes. A. Métodos analíticos. Este enfoque será aplicable solamente a suelos sensiblemente uniformes. En este caso, tomando en cuenta la existencia, especialmente en las zonas I y II, de materiales cementados frágiles que pueden perder su cohesión antes de que se alcance la deformación requerida para que se movilice su resistencia por fricción, se considerará en forma conservadora que los suelos son de tipo puramente cohesivo o puramente friccionante, dependiendo del nivel de deformación esperado. Se tendrá para cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos. VAR-CUPFNCR. Para cimentaciones desplantadas en suelos friccionantes. VRQVPFBN-NPR21. 3.3.3. Donde es el peso volumétrico del suelo, CU es la cohesión aparente determinada en ensayo triaxial no consolidado no drenado, V es el ancho de la cimentación, PV es la presión vertical total a la profundidad de desplante por peso propio del suelo, VP es la presión vertical efectiva a la misma profundidad, NC es el coeficiente de capacidad de carga dado por NC igual a 5.14, 1 y 0.25 DF diagonal B y 0.25 B diagonal L, 3.3.4. Para DF diagonal B menor que 2 y B diagonal L menor que 1. Donde DF es la profundidad de desplante y L la longitud del cimiento, en caso de que DF diagonal B y B diagonal L no cumplan con las desigualdades anteriores, dichas relaciones se considerarán iguales a 2 y a 1, respectivamente. En Q es el coeficiente de capacidad de carga dado por en Q igual a E tan superíndice 2, 45 grados y diagonal 2, 3.3.5.
donde es el ángulo de fricción interna del material, que se define más adelante. El coeficiente en Q se multiplicará por 1i, b diagonal L, tan para cimientos rectangulares y por 1i tan para cimientos circulares o cuadrados. N es el coeficiente de capacidad de carga dado por N igual a 2, en Q más 1, tan, 3.3.6. El coeficiente N se multiplicará por 0.4, b diagonal L, para cimientos rectangulares y por 0.6 para cimientos circulares o cuadrados, y Fr es el factor de resistencia especificado en la sección 3.2. Al emplear las relaciones anteriores se tomará en cuenta lo siguiente. A. El parámetro estará dado por igual a angtan, tan asterisco, 3.3.7. Donde asterisco es el ángulo con la horizontal de la envolvente de los círculos de mora la falla en la prueba de resistencia que se considere más representativa del comportamiento del suelo en las condiciones de trabajo. Esta prueba deberá considerar la posibilidad de que el suelo pierda parte de su resistencia. Para suelos sereno-usos con compacidad relativa de R menor de 67%, el coeficiente será igual a 0.67 y dr 0.75 dr superíndice 2. Para suelos con compacidad mayor que el límite indicado, será igual a L. B. La posición del nivel freático considerada para la evaluación de las propiedades mecánicas del suelo y de su peso volumétrico deberá ser la más desfavorable durante la vida útil de la estructura. En caso de que el ancho B de la cimentación sea mayor que la profundidad Z del nivel freático bajo el nivel de desplante de la misma, el peso volumétrico a considerar en la ecuación 3.3.3 será igual a I, Z diagonal B, M. 3.3.8. Donde es el peso volumétrico sumergido del suelo entre las profundidades Z y B diagonal 2, tan, 4,5 grados y diagonal 2, y M es el peso volumétrico total del suelo arriba del nivel freático. C. En el caso de combinaciones de cargas, en particular las que incluyen solicitaciones sísmicas, que den lugar a fuerzas resultantes excéntricas actuando a una distancia e del eje longitudinal del cimiento, el ancho efectivo del mismo deberá considerarse igual a B, igual a B12, 3.3.9. Un criterio análogo se aplicará en la dirección longitudinal del cimiento para tomar en cuenta la excentricidad respectiva. Cuando se presente doble excentricidad, alrededor de los ejes X, Y y, se tomarán las dimensiones reducidas en forma simultánea, y el área efectiva del cimiento será A, igual a B, L. Para tomar en cuenta, en su caso, la fuerza cortante al nivel de la cimentación, se multiplicarán los coeficientes en Q y en C de las ecuaciones 3.3.4 y 3.3.5 por 1 tan, superíndice 2, donde es la inclinación de la resultante de las acciones respecto a la vertical. D. En el caso de cimentaciones sobre un estrato de suelo uniforme de espesor H bajo el nivel de desplante y que a su vez esté apoyado sobre un estrato blando, se seguirá el criterio siguiente. 1. Si H35B se ignorará el efecto del estrato blando en la capacidad de carga. 2. Si 3.5B mayor que H15B se verificará la capacidad de carga del estrato blando suponiendo que el ancho del área cargada es B y H. 3. Si H menor que 1.5B se verificará la capacidad de carga del estrato blando suponiendo que el ancho del área cargada es B, L y 2 diagonal 3, H diagonal B, superíndice 2, 3 de marzo de 2010. 4. En el caso de cimientos rectangulares se aplicará a la dimensión longitudinal un criterio análogo al anterior.